Hola amigos y amigas, en este vídeo te presento la planta que convierte cualquier jardín en un espectáculo de flores. Hoy hablamos del Agapanthus praecus, también conocido como agapanto común o incluso flor del amor. ¿Por qué este nombre tan romántico? Bueno, pues ¿cómo puedes cultivarlo como un pro? Bueno, pues quédate hasta el final y te contaré un truco que hará que florezca como loco. Por cierto, voy a aprovechar este momento del vídeo para preguntarte desde qué país nos estás viendo y con qué nombre se conoce a esta bonita planta en tu país. Por favor, déjamelo en los comentarios, así entre todos vamos a aprender más nombres. Pero, ¿qué es el agapanto y por qué es tan popular? Bueno, pues comenzamos por conocer su origen y sus características. Es nativo de Sudáfrica. Se trata de una planta perenne con hojas largas y delgadas. Sus flores se presentan en forma de umbela, o sea, tipo paraguas, en tonos azules, violetas o blancos. Puede crecer en macetas o en el suelo, alcanzando entre los 60 centímetros y 1 metro de altura. Ahora que ya conocemos todas sus características, os voy a desvelar una curiosidad. Resulta que en muchos países se cree que el agapanto atrae la buena suerte y la prosperidad. ¿Quién no quiere eso en su jardín? Bueno, llega el turno al cultivo de esta bonita flor, pero ¿cómo cultivarlo desde cero, paso a paso? Bueno, pues ahora os lo explico. Esta planta es ideal para principiantes y expertos, ya que si eres un novato, tranquilo, porque esta planta es casi indestructible. Y si eres experto, bueno, pues te enseñaré a sacarle el máximo potencial. Primero debemos conocer algunos detalles sobre la planta. A ver, con relación a su ubicación y la luz que necesita, pues el agapanto prefiere pleno sol o semisombra. Como mínimo tiene que estar 4 horas de luz directa al día, tiene que recibir. Si lo pones en sombra total, pues florecerá poco o nada, podríamos decir, Con relación al suelo y al sustrato, pues lo mejor es que elijas un suelo con buen drenaje. Y eso lo podrás conseguir si utilizas una mezcla de tierra de jardín más arena gruesa más compost. Por cierto, en este canal tenemos un vídeo que te enseña a hacer compost. Te lo dejo en la descripción y te lo recomiendo. Es muy sencillo de hacer y luego, cuando ya lo tienes hecho, dispones de un abono gratis para tus plantas. Como ya te he indicado que los agapantos quieren un suelo bien drenado, pues deberás de evitar los suelos arcillosos que retienen demasiado el agua. Bueno, pasamos a los consejos sobre el riego. En primavera y verano vamos a regar de 2 a 3 veces por semana. Vamos a intentar mantener la humedad del suelo, pero solo la humedad, En otoño y la época de invierno, con regar una vez por semana o menos incluso es suficiente. El agapanto resiste una sequía moderada y prefiere tener poca agua a sufrir de inundaciones. Esto es importante que lo tengas en cuenta. Bueno, aquí tenemos un tip, un consejo para el jardinero experto. Si vives en un clima seco, ponle una capa de mulch o acolchado para conservar la humedad. Tu agapanto te lo agradecerá con flores enormes. Pero tanto para el novato, para el jardinero novato como para el jardinero experto, si quieres tener unas flores espectaculares, tendrás que seguir los siguientes consejos. Bueno, aquí te dejo los cuidados y mantenimiento para conseguir tener unas flores espectaculares. Empezamos por la poda. Quitaremos las flores marchitas para estimular nuevas floraciones. Recortar hojas secas en otoño para mantener la planta sana. El abono es mejor que lo pongas de esta manera. A ver, en primavera y verano, fertilizante rico en fósforo y potasio cada 15 días. Se lo aplicas cada 15 días y fenomenal. Y en otoño y en invierno, pues nada o muy poco. Yo la verdad es que no le pongo nada. A ver, las plagas y enfermedades. Bueno, pues los agapanthus son muy resistentes, pero cuidado con los caracoles y los pulgones que pueden hacer estragos. Si ves hojas amarillas con manchas marrones
Ojo, esto es una señal que te está diciendo que tiene un exceso de agua la planta, así que ten cuidado, tenla unos cuantos días sin regar y observa si la tierra está húmeda. Vamos a comenzar por aprender cómo multiplicarlo fácilmente y tener más plantas gratis. Bueno, primeramente haremos una división de matas. Primer paso, saca la planta con cuidado en otoño o en primavera. Corta el rizoma en varias partes. Cada una de las partes que has cortado deben de tener raíces. Y tercer paso, planta en macetas o el suelo con sustrato que drene bien, como el que te he explicado arriba, hace un momentito. Bueno, a modo de dato curioso, te voy a decir que en jardinería a esta técnica se la llama división de matas, pero yo prefiero decirte el truco con la idea de que hagas clones de tu agapanto. ¿No te parece más curioso y divertido el nombre? Bueno, ahora un secreto para conseguir flores más grandes y duraderas. Bueno, pues el truco final es, presta atención, que ya va. Si quieres flores gigantes y más duraderas, aquí va un secreto poco conocido. Usa un fertilizante rico en potasio y fósforo, pero sin nitrógeno. No utilices nitrógeno al inicio de la primavera. Esto evita que la planta gaste energía en hojas y la enfoque en la floración. ¿Lo has apuntado bien? Vale, espero que sí. Ahora ya sabes cómo hacer florecer el agapanto como un profesional. ¿Tienes uno en tu casa? ¿Te gustaría cultivarlo? Bueno, pues cuéntamelo en los comentarios y si te ha gustado este vídeo, suscríbete, activa la campanita y déjame un like para recibir más información y consejos sobre jardinería. Ya ves que no es tan complicado, aunque seas un novato, y si eres un profesional, pues tampoco. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por quedarte hasta el final. Un saludo.